Todavía recuerdo el día en que descubrí la verdad, de pie en nuestra habitación, agarrando mi teléfono con manos temblorosas mientras miraba nuestra cuenta de ahorros conjunta vacía, los 50,000 pesos completos, desaparecidos. Dinero que habíamos pasado 2 años ahorrando para nuestra boda de ensueño. Soy Sarah Chen, y así es como la traición de mi esposo me llevó a ejecutar la venganza perfecta. Tengo 32 años y trabajo como analista financiera en una prestigiosa firma en Seattle. Ahí es donde conocí a James, mi esposo, hace 4 años. Era encantador, ambicioso y trabajaba en el departamento de ventas. A diferencia de muchas de mis relaciones anteriores, James parecía entender mi impulso y dedicación a mi carrera. Nunca se quejaba de mis largas horas o reuniones de último minuto con clientes. Ahora entiendo por qué. Estaba jugando un juego mucho más largo. Nuestro noviazgo fue como algo sacado de una película romántica. Escapadas de fin de semana, cita sorpresa para cenar y pequeños regalos considerados. Cuando me propuso matrimonio después de 2 años de relación, no dudé en decir que sí. Decidimos tener un compromiso más largo para ahorrar para nuestra boda perfecta. Ambos acordamos apartar una parte de nuestros salarios cada mes en una cuenta de ahorros conjunta. Al menos, eso es lo que pensé que estábamos haciendo. Las cosas comenzaron a cambiar sutilmente hace unos 6 meses. James comenzó a trabajar hasta más tarde, constantemente revisando su teléfono y siendo reservado sobre sus reuniones. Dijo que estaba trabajando en un proyecto especial que podría cambiar nuestras vidas. Confié en él completamente. Después de todo, nos íbamos a casar en 3 meses. Sarah, cariño, necesito hablarte sobre algo emocionante, dijo James una noche, sus ojos brillantes de entusiasmo. He estado trabajando en una oportunidad de negocio que podría establecernos de por vida. Recuerdo estar sentada en nuestro sofá, todavía con mi ropa de trabajo, mientras él explicaba su gran visión. Hay esta ubicación perfecta en el centro para un restaurante de lujo. El dueño anterior lo está vendiendo a precio de ganga, pero necesitamos actuar rápido. ¿Un restaurante?, pregunté, confundida. James nunca había mostrado interés en el negocio de la restauración antes. ¿Pero qué hay de nuestra boda? Ese es el asunto, dijo, pasándose las manos por el pelo. Un hábito que había aprendido significaba que estaba nervioso. He estado hablando con alguien que conoce la industria por dentro y por fuera. Ella tiene años de experiencia dirigiendo restaurantes exitosos. La palabra «ella» hizo que mi estómago se retorciera incómodamente. ¿Quién es ella? Su nombre es Rebecca Martínez. Solía ser dueña de 3 restaurantes exitosos en Los Ángeles. James habló rápidamente, sus palabras saliendo atropelladamente. Está dispuesta a ser socia y aportar su experiencia. Todo lo que necesitamos es la inversión inicial. Lo que James no me dijo entonces era que Rebecca no era solo una restauradora experimentada. Era su exnovia de la universidad, algo que descubriría mucho más tarde, de la peor manera posible. Expresé mis preocupaciones sobre comenzar un negocio justo antes de nuestra boda. El momento parecía inadecuado, y algo sobre toda la situación me hacía sentir incómoda, pero James fue persistente. Piénsalo, Sarah. En lugar de gastar todo ese dinero en un solo día, podríamos invertirlo en nuestro futuro. El restaurante podría pagar una boda aún más grande el próximo año. Mirando hacia atrás, debería haber visto las señales de alarma, la forma en que sus ojos se iluminaban cuando hablaba de los planes del restaurante. Como siempre parecía estar enviando mensajes sobre asuntos de negocios, las misteriosas reuniones que se prolongaban hasta altas horas de la noche. Luego llegó ese fatídico día cuando revisé nuestra cuenta conjunta para finalizar algunos pagos a proveedores de la boda. El saldo que debería haber mostrado 50,000 pesos mostraba 0. Mis manos temblaban mientras llamaba al banco, pensando que debía haber algún error. No lo había. La cantidad completa había sido transferida a una cuenta comercial hace 2 días. Llamé a James inmediatamente, pero fue directo al buzón de voz. Le envié un mensaje de texto, tratando de mantener mi creciente pánico bajo control. ¿Por qué está vacía nuestra cuenta de ahorros para la boda? Su respuesta llegó 1 hora después. Tuve que moverme rápido con el acuerdo del restaurante. No te preocupes, todo está solucionado. Te explicaré todo esta noche. Pero no volvió a casa esa noche. En cambio, recibí otro mensaje de texto, trabajando hasta tarde en los preparativos del restaurante. No me esperes despierta. Algo dentro de mí se quebró. Después de todos los años en finanzas, sabía cómo investigar rastros de dinero. Pasé toda la noche revisando nuestros registros financieros, correos electrónicos a los que podía acceder en nuestra computadora compartida y cualquier documentación que pudiera encontrar. Lo que descubrí me enfermó físicamente. La cuenta comercial donde fue nuestro dinero para la boda estaba registrada como Grupo de Restaurantes Martínez Ollivan.
Sullivan, el apellido de James. Habían estado planeando esto durante meses. Pero eso no era todo. Escondidos en una carpeta en nuestro almacenamiento en la nube compartido había correos electrónicos entre James y Rebecca que se remontaban a 6 meses atrás. No eran solo correos electrónicos de negocios. Eran mensajes íntimos y personales que revelaban una relación que iba mucho más allá de los límites profesionales. ¿Recuerdas ese fin de semana en Vancouver?, decía un correo electrónico de Rebecca. Podríamos tener eso de nuevo, James. Este restaurante es nuestra oportunidad de construir algo juntos, justo como siempre soñamos en la universidad. Universidad. Tenían historia. Una historia que James nunca había mencionado. Me quedé en nuestro estudio en casa hasta el amanecer, leyendo años de correspondencia oculta entre ellos. Se habían reconectado a través de LinkedIn hace 6 meses, pero su relación nunca había terminado realmente, simplemente la habían puesto en pausa. Al día siguiente, llamé para reportarme enferma en el trabajo, algo que nunca había hecho antes. Necesitaba tiempo para pensar, para planear. James finalmente llegó a casa alrededor del mediodía, vistiendo la misma ropa de ayer. Sara, puedo explicarlo todo, comenzó, pero lo interrumpí. Háblame de Rebecca, dije en voz baja, viendo cómo palidecía su rostro. Háblame de Vancouver. Retrocedió tambaleándose como si lo hubiera golpeado físicamente. ¿Cómo supiste? ¿Cuánto tiempo has estado planeando esto, James? ¿Fue toda nuestra relación solo una forma de acceder a mis ahorros? No. Dios, no, Sara. No es así. Se pasaba las manos por el pelo repetidamente, caminando de un lado a otro por nuestra sala de estar. Rebecca y yo, tenemos historia, sí. Pero esto es estrictamente negocios. El restaurante es una inversión sólida. ¿Y los correos electrónicos íntimos? ¿Las reuniones secretas? ¿Los viajes de fin de semana disfrazados de conferencias de negocios? Mi voz permaneció inquietantemente calmada, incluso mientras sentía que mi mundo se desmoronaba a mi alrededor. James se desplomó en nuestro sofá, con la cabeza entre las manos. Nunca quise hacerte daño. Las cosas con Rebecca simplemente sucedieron. Aunque el restaurante es real. Va a ser increíble. Robaste nuestro dinero para la boda, afirmé rotundamente. Prestado, corrigió rápidamente. Una vez que el restaurante tenga éxito, lo devolveré todo. Podemos tener una boda aún más grande. Me reí entonces, un sonido hueco que lo hizo estremecerse. No habrá boda, James. Levantó la vista, finalmente registrando pánico en su rostro. Sara, por favor. Podemos arreglar esto. Cometí un error, pero te amo. ¿Amarme? Me puse de pie, mi fachada de calma finalmente agrietándose. Robaste mi dinero para iniciar un negocio con tu exnovia, con quien has estado viéndote a mis espaldas durante meses. Eso no es amor, James. Eso es fraude. La palabra, fraude, lo hizo congelarse. Como analista financiera, yo sabía exactamente cuán seria era esa acusación. Podía ver los engranajes girando en su cabeza, calculando las posibles consecuencias. El dinero estaba en nuestra cuenta conjunta, dijo cuidadosamente. Legalmente, todavía no estamos casados, interrumpí. Y tengo documentación de cada depósito que hice en esa cuenta. Además, correos electrónicos donde específicamente discutes el uso de mis ahorros para tu restaurante sin mi conocimiento o consentimiento. El color desapareció de su rostro. ¿Qué vas a hacer? Recogí mi abrigo y mi bolso, dirigiéndome a la puerta. ¿Ahora mismo? Voy a la oficina de mi abogado. ¿Después? Bueno, supongo que lo descubrirás. Lo que James no sabía era que ya había puesto mi plan en marcha. Mientras él había estado construyendo un restaurante con su exnovia, yo había estado construyendo un caso. Cada correo electrónico, cada extracto bancario, cada prueba cuidadosamente catalogada y con marca de tiempo. Pero eso era solo el principio. James y Rebecca pensaban que eran los únicos que podían jugar este juego. Estaban a punto de aprender cuán equivocados estaban. Cuando salí de nuestro apartamento ese día, no solo estaba dejando a James, te estaba dejando atrás a la mujer que confiaba ciegamente, que ponía excusas, que miraba hacia otro lado. La nueva Sara era calculadora, paciente y absolutamente despiadada. Mi primera parada fue, de hecho, la oficina de mi abogada, pero no para solicitar el divorcio como James probablemente esperaba.
No, tenía algo mucho más intrincado en mente. Quiero saber exactamente cuáles son mis opciones, le dije a Melissa, mi amiga de la universidad que se había convertido en una de las abogadas corporativas más formidables de Seattle. Le expuse toda la situación, mostrándole el rastro de papel que había compilado. Melissa se reclinó en su silla, una lenta sonrisa extendiéndose por su rostro. Bueno, ciertamente nos han dado mucho con lo que trabajar. Pero antes de ir a lo nuclear, pensemos estratégicamente. ¿Qué es lo que realmente quieres de esto, Sara? Quiero recuperar mi dinero, obviamente, dije, luego hice una pausa. Pero más que eso, quiero que sientan lo que estoy sintiendo ahora mismo. La traición, la humillación, la pérdida. Quiero que construyan su sueño y luego vean cómo se desmorona. Entonces no nos apresuraremos, aconsejó Melissa. Esperaremos y dejaremos que se hundan más profundamente. Durante las siguientes 2 semanas, me mudé con mi hermana e ignoré las llamadas y mensajes cada vez más desesperados de James. Mientras tanto, inicié lo que llamé Operación Pesadilla del restaurante. La primera fase fue el reconocimiento. Necesitaba entender exactamente qué estaban planeando. Usando un investigador privado recomendado por Melissa, descubrí que James y Rebecca habían arrendado una ubicación privilegiada en el centro de Seattle. Estaban planeando un restaurante de fusión de alta gama llamado Liaison. La ironía del nombre no pasó desapercibida para mí. El restaurante estaba programado para abrir en 6 semanas. La construcción ya estaba en marcha. Se habían presentado los permisos y habían comenzado a contratar personal. Se estaban moviendo notablemente rápido, quemando mis ahorros para la boda a un ritmo alarmante. Están recortando gastos, me dijo el investigador privado, mostrándome fotos de la renovación, usando materiales más baratos que los que figuran en las solicitudes de permisos, contratando contratistas sin licencia para ahorrar dinero. Ahora tenía algo con lo que podía trabajar. Contacté a un antiguo cliente que trabajaba para el Departamento de Inspección de Edificios de la ciudad. No pedí ningún favor. Simplemente mencioné que tenía preocupaciones sobre el cumplimiento de un nuevo restaurante con los códigos de construcción. En cuestión de días, Liaison fue sometido a una inspección sorpresa que encontró múltiples violaciones. La construcción se detuvo hasta que se pudieran obtener los permisos adecuados y se abordaran las violaciones. Eso me dio tiempo para la fase 2, sabotaje financiero. James había vaciado nuestra cuenta conjunta, pero no había accedido a mis ahorros personales o carteras de inversión. No tenía idea de cuánto había ahorrado a lo largo de los años o las conexiones que había construido en la comunidad financiera de Seattle. Me enteré a través de contactos de la industria que James y Rebecca estaban buscando financiamiento adicional para cubrir costos inesperados, probablemente por los retrasos en la construcción y las correcciones requeridas. Se habían acercado a varios bancos pero estaban teniendo problemas para asegurar un préstamo debido a su falta de experiencia en la industria de restaurantes. Fue entonces cuando hice mi movimiento más calculado. Me puse en contacto con Víctor Sao, un inversionista adinerado al que había ayudado a asegurar un trato particularmente rentable el año pasado. Víctor me debía un favor, y estaba lista para cobrarlo. Tengo una oportunidad de inversión que podría interesarte, le dije durante el almuerzo. Un nuevo restaurante que abre en el centro. El concepto es sólido, pero la gestión actual es problemática. Le expliqué la situación, mostrándole el plan de negocios que había encontrado en la computadora portátil de James. El concepto en realidad no era malo, cocina de fusión en un área del centro poco atendida con alto tráfico peatonal. Entonces, ¿qué estás proponiendo?, preguntó Víctor, intrigado. Necesitan un inversionista con urgencia. Ofréceles el dinero, pero con condiciones. Quieres interés de control y tu propio gerente instalado. Cuando se nieguen, espera una semana. Luego regresa con una oferta ligeramente mejor. Estarán desesperados para entonces. ¿Y qué obtienes tú de esto? Víctor no era ningún tonto. Sonreí, la satisfacción de ser su última esperanza, y luego verlos darse cuenta de que no tienen opciones. Víctor se rió. Recuérdame nunca cruzarme contigo, Sara. Como se predijo, James y Rebecca inicialmente rechazaron la oferta de Víctor, todavía creyendo que podían mantener el control de su restaurante de ensueño. Pero a medida que las facturas se acumulaban y el día de apertura se retrasaba, se desesperaron. Mientras tanto, ejecuté la fase 3, destrucción de la reputación. Creé varios perfiles falsos en sitios de reseñas y plataformas de redes sociales. Comencé a generar rumores sobre Liaison, pero no del tipo que querían. Insinuó preocupaciones sobre el código de salud, apropiación cultural en su menú de fusión y prácticas comerciales poco éticas. Tuve cuidado de no hacer acusaciones directas, solo plantear preguntas y preocupaciones.
Escuché que los dueños expulsaron a un querido negocio local para conseguir esa ubicación, decía una de mis publicaciones. Un amigo mío trabaja en construcción y dice que están usando materiales baratos pero cobrando precios premium, decía otra. También di una pista anónima a un blogger de comida local sobre la interesante historia entre los copropietarios del restaurante, sugiriendo que podría haber una historia que valiera la pena investigar. La presión estaba aumentando, y podía ver que estaba funcionando. Las raras veces que veía a James, cuando venía a recoger más de sus cosas de nuestro apartamento, se veía demacrado y estresado. Bien. Cuando Víctor se acercó a ellos con su segunda oferta, la aceptaron por desesperación. Los términos eran brutales. Víctor proporcionaría el financiamiento adicional necesario para completar el restaurante, pero poseería el 60% del negocio e instalaría su propio controlador financiero para monitorear todos los gastos. Lo que James y Rebecca no sabían era que la controladora, María, era otra amiga mía que me debía un favor. Ella sería mis ojos y oídos dentro de la operación. A medida que se acercaba el día de apertura, pasé a la fase final de mi plan. A través de María, aprendí exactamente cuánto dinero les quedaba, cuánto necesitaban ganar para alcanzar el punto de equilibrio y, lo más importante, sus vulnerabilidades críticas. La inauguración del restaurante estaba programada para un viernes por la noche. Habían invitado a críticos locales de comida, influencers de redes sociales y clientes regulares potenciales. Todo tenía que ser perfecto. Me aseguré de que no lo fuera. El día antes de la apertura, hice que María sugiriera que cambiaran de proveedor de mariscos para ahorrar dinero. El nuevo proveedor, recomendado por Víctor, entregó productos que no estaban del todo frescos, no lo suficientemente malos para detectarlos de inmediato, pero suficientes para causar problemas al día siguiente. También arreglé que 3 de los camareros llamaran para reportarse enfermos en el último minuto, obligando a James y Rebecca a buscar apresuradamente reemplazos. Los temporales que contrataron eran en realidad amigos míos que habían acordado ser sutilmente incompetentes, mezclando pedidos, derramando bebidas y proporcionando un servicio glacialmente lento. Pero mi obra maestra vino de una conversación que había escuchado meses atrás entre James y su hermano. James tenía una severa alergia a un tipo particular de hongo inusual utilizado en la cocina de alta gama. Llevaba un EpiPen por si acaso, aunque nunca había tenido que usarlo porque el hongo era raro y fácil de evitar. Me aseguré de que la salsa especial para el plato insignia contuviera cantidades mínimas de este hongo, no lo suficiente para causar daños graves con su EpiPen cerca, pero suficiente para desencadenar una reacción. La noche de la inauguración, observé desde el otro lado de la calle cómo mi plan se desarrollaba con hermosa precisión. El servicio fue caótico, la comida era mediocre, y a mitad de la noche, James comenzó a mostrar signos de una reacción alérgica. No necesitó hospitalización, pero la vista del dueño siendo llevado a la parte trasera, con la cara hinchada y jadeando por aire, hizo poco para impresionar a los críticos de comida e influencers presentes. A la medianoche, las redes sociales estaban llenas de críticas negativas. La más condenatoria vino del crítico gastronómico más influyente de Seattle: concepto prometedor, ejecución desastrosa, la gerencia literalmente alérgica a su propia comida. Ahorra tu dinero. El restaurante nunca se recuperó de su catastrófica apertura. Los clientes que desafiaron las malas críticas se encontraron con comida y servicio inconsistentes. Entre bastidores, el interés de control de Víctor significaba que James y Rebecca no podían hacer cambios sin aprobación. Su sueño ya no era suyo. Dentro de 3 meses, Liaison estaba fracasando. Víctor, sin ver un camino hacia la rentabilidad, ejerció su opción de liquidar el negocio y recuperar lo que pudiera. El equipo se vendió. El arrendamiento se transfirió y el sueño murió. James y Rebecca perdieron todo lo que habían invertido, mis 50,000 pesos del fondo para la boda y el dinero adicional que habían puesto ellos mismos. Además, eran personalmente responsables de algunas de las deudas que el negocio había acumulado. El golpe final llegó cuando el bloguero de comida que había alertado publicó una mordaz exposición titulada «Receta para el desastre», como una affair llevó al mayor fracaso de restaurante de Seattle del año. El artículo detallaba cómo James había desviado fondos destinados a su boda para financiar un negocio con su exnovia. Se quedó corto de acusar abiertamente que tenían un romance, pero la implicación estaba clara. La reputación de James en la comunidad empresarial de Seattle quedó arruinada. Rebecca, humillada por la exposición pública, regresó a Los Ángeles, y recibí la pieza final de mi venganza cuando James se vio obligado a declararse en bancarrota personal. 3 meses después de que Liaison cerrara sus puertas, recibí una carta manuscrita de James. Sara, no sé si tuviste algo que ver con lo que sucedió, pero si lo hiciste, entiendo por qué. Lo que te hice fue imperdonable. Perdí de vista lo que realmente importaba porque estaba persiguiendo una fantasía.
Lo he perdido todo ahora, el restaurante, mis ahorros, mi trabajo y, lo más importante, a ti. Espero que algún día puedas perdonarme, aunque no lo merezca. Leí la carta una vez, luego la metí en mi trituradora de papel, viendo cómo se convertía en confeti. Algunas personas podrían pensar que mi venganza fue demasiado dura, demasiado calculada, demasiado despiadada. Tal vez lo fue, pero cuando James tomó nuestro fondo para la boda para perseguir su sueño con otra mujer, no solo estaba robando dinero, estaba robando mi futuro, mi confianza y mi corazón. No me arrepiento de lo que hice. A veces, la justicia requiere una mano firme y un corazón despiadado. Y si hay una cosa que James aprendió de todo esto, espero que sea una lección simple: nunca subestimes a la mujer que traicionas. En cuanto a mí, la experiencia me cambió. Soy más cautelosa ahora, más reservada, pero también más confiada en mi capacidad para manejar lo que la vida me depare. Mi fondo para la boda está siendo utilizado para un propósito diferente. He iniciado mi propia firma de consultoría financiera, ayudando a las mujeres a asegurar su independencia financiera. Hay un viejo dicho que vivir bien es la mejor venganza. No estoy de acuerdo. La mejor venganza es ver a aquellos que te lastimaron perder todo lo que valoraban, y saber que fuiste la arquitecta de su caída.